¿Qué tal? Bienvenidos a Derechos en Pugna. Me da mucho gusto tenerlos hoy en el programa porque vamos a hablar de un tema de enorme actualidad. Curioso y paradójicamente pareciera tener más actualidad ahora en el mundo y particularmente en los Estados Unidos que en nuestro propio país. Estoy hablando de la legalización de la marihuana en México. Un tema muy polémico y sin embargo es un tema al que ya no podemos escapar, discutirlo y analizarlo. Bienvenidos a Derechos en Pugna. Para hablar de este interesante tema, hoy aquí en Derechos en Pugna, me acompañan, tengo el honor de que estén conmigo en el estudio, el diputado Fernando Belaustarán. Fernando es actualmente el secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, pero además es un legislador muy activo en distintos temas y particularmente en esta nos tiene guardada un anuncio y una sorpresa que él mismo nos dirá en unos minutos más. Bienvenido, Fernando. Encantado de estar contigo, Hugo, y encantado de estar aquí también con Froilán. Y está también con nosotros justamente el ya casi doctor Froilán Enciso. Froilán terminó su doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York. Justamente está preparando su tesis doctoral sobre temas relacionados con la historia de las drogas en México, particularmente la historia de las drogas en Sinaloa. Bienvenido, Froilán. Muchísimas gracias, Hugo. Es un placer estar aquí contigo y con Fernando. Pues yo empezaría haciéndoles un planteamiento y una pregunta muy obvia, porque ambos creo que se pronuncian a favor de que la marihuana, particularmente la marihuana, no voy a hablar ahorita de otras drogas, se legalice en México. ¿Por qué? ¿Por qué habría que legalizarla? Bueno, porque la prohibición ha sido totalmente perniciosa. No ha conseguido ninguno de los objetivos que se planteó. El consumo sigue subiendo, la producción también sigue subiendo, y eso sí, ha generado una cantidad importante de consecuencias no deseadas, como una espiral de violencia, como lo que en lugares se ha llamado como Estado fallido, ausencia de Estado o peor, infiltración del Estado. Hemos tenido casos de que la corrupción ha sido demostrada a los máximos niveles de los que deberían combatirla. La verdad es que la prohibición fue una mala idea, quizás con buenas intenciones, pero como dicen en el infierno, el camino al infierno está lleno de estas buenas intenciones. Y la verdad es que, hay que decirlo, prohibir no es prevenir. Todos queremos prevenir que no haya, combatir de una mejor manera las adicciones, o como se habla bien de los consumos problemáticos, pero la prohibición no ha ayudado a eso. Yo creo que mejor deberíamos apostar a la educación, a generar políticas públicas que ayuden a prevenir, y no a esto que la verdad es que solo ayuda a las bandas delincuenciales. Ahora, se habla muchísimo, Fernando Froilán, de que además la marihuana y el propio editorial de hace 2 días del New York Times, que se pronuncia a favor de la legalización de la marihuana en los Estados Unidos, habla otra vez de este argumento, este viejo argumento de que a final de cuentas la marihuana no es una sustancia tan perniciosa para la salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de marihuana? Ustedes tienen conocimiento de esto, que muchas veces el público común no lo tenemos. ¿Es verdaderamente, hace daño a la marihuana? ¿No la hace? ¿Es una sustancia que la sociedad necesita incluso para fines médicos? ¿De qué estamos hablando? Ahorita tenemos un gran atraso en el conocimiento científico de la marihuana debidamente a la prohibición. Es muy difícil hacer estudios científicos en estos momentos porque la sustancia es ilegal. Sin embargo, la mayoría de los estudios, casi todos los estudios, nos hablan con evidencia científica de que la marihuana es mucho menos perniciosa, por ejemplo, que el tabaco o que el alcohol para la salud. No ha habido una sola muerte de sobredosis de marihuana alrededor del mundo. Y pues básicamente la marihuana es una sustancia que ha mostrado tener mucho más beneficios para la medicina científica que los perjuicios que puede atraer. Es por eso que yo también pienso que la mejor opción es legalizar. Pero entonces aquí estamos haciendo una diferenciación que se suele hacer por parte de los expertos. Fines medicinales y fines recreativos, ¿cierto? Sí, claro, y ahora hay que verlo también quizás como un proceso.
En Estados Unidos ya hay 23 entidades con la marihuana regulada de manera medicinal y 2 de ellos, además, para todo uso, como se le llama, recreativo. Puede ser un camino. Es interesante ver cómo en Estados Unidos en los 90 había un rechazo a la marihuana, como más o menos en la misma proporción que está ahorita México. ¿Qué fue lo que hizo cambiar la posición del público norteamericano hacia la sustancia? El éxito de la marihuana medicinal. Es verdad que al ser ilegal se complica mucho la investigación. Creo que solo hay un proyecto médico en México sobre marihuana. Ya el doctor de la Fuente, por cierto, ya abrió un seminario en la Facultad de Medicina sobre el tema. Ya está avanzando, pero avanza muy poco. Pero en otros lugares del mundo se ha descubierto pues, que ayuda para combatir el cáncer, que puede ayudar, que es muy exitoso para la epilepsia, para evitar convulsiones. Además, obviamente, que eso se sabe ya, el eso dolor. está probado. Mira, yo tengo una tesis. ¿Qué es el punto? En esta cultura judeocristiana que tenemos, es mal visto buscar el placer. Todos buscamos el placer, pero no está bien visto. Parece que no venimos a este mundo a buscarlo. Buscamos en esta lógica otras cosas, ¿no? Pues, quizás ganarnos la vida eterna, ¿no? Pero lo que sí es totalmente judeocristiano es quitar el padecer. Y la marihuana medicinal es muy buena para quitar el padecer, para quitar el dolor, para esto y más. México es el segundo productor tanto de opio en el mundo como de marihuana. Las 2 sustancias quitan el dolor y son muy buenas para quitar el dolor. Sin embargo, tenemos escasez. La morfina es prácticamente un artículo de lujo, solamente está muy concentrado en muy pocos países y aquí para conseguirla en México es sumamente complicado en muchos lugares. Entonces, me parece que puede ser un camino, una vía de tránsito hacia una regulación inevitable, pasar por la marihuana medicinal. Yo digo que es inevitable porque ya es inminente que California tendrá marihuana recreativa. Ya anunció que en el año 2016 hará Cuando hablabas de 23 entidades en Estados Unidos que ya usan la marihuana para efectos medicinarios, medicinales, sí. Perdón, únicamente. 23, 2 de esos 23 estados, que son Washington y Colorado, también ya para todo uso. Y ya vienen 2 más, según 2 más, que son Oregon y Alaska. Esos van a estar en 2014. ¿Por qué se están aguantando muchos estados a pesar del éxito que ha tenido, sobre todo Colorado, que empezó su programa desde enero? Pues porque están esperando las elecciones presidenciales. Quieren juntar los referéndums en el mismo año de la elección presidencial para comprometer a los candidatos presidenciales sobre el tema. Estamos hablando de una causa que ya tiene alrededor del 60% de aceptación en Estados Unidos. Y va a crecer porque está muy claro en las encuestas que los más grandes, los más viejos de la población son los que se oponen y los más jóvenes son más proclives a aceptarla. Por lo tanto, el tiempo va a hacer que todavía la brecha sea más grande. Entonces, nadie duda que California tendrá la marihuana recreativa. 2016, quizás vayan con él otro 12, 13, 14 estados más. Nosotros tenemos en la frontera 3 con marihuana medicinal, que son California, Arizona y Nuevo México. Y no sería difícil pensar que esos 3 también irán, esos otros 2 irán junto con California en 2016 a buscar la regulación para todo uso, ¿no? Y el resultado para México imagínate, exacto, ¿no? Que hacia allá que mira, va a haber 2 efectos muy fuertes. La posición oficial de México sigue siendo no pero, a legalizar, aunque está legalizada en cierto consumo mínimo. En el consumo tenemos una despenalización teórica, porque es tan pequeño los gramajes que a la mera hora... ¿Cuánto marca la Ley General de Salud? 5 gramos. Que son básicamente un cigarro, ¿cuánto es? Un cigarro, mucho 2 cigarros. Y se permite que una persona traiga consigo eso. Sí, eso es lo que está permitido. Claro, teóricamente, y dice la ley que te tienen que investigar, es decir, si tienes menos de 5 gramos, investigan si esos 5 gramos no son producto del crimen organizado, y una vez que investigaron qué es, entonces te dicen, este es su consumo personal. Claro, no dicen qué forma lícita o legítima tiene para conseguir esos 5 gramos. Se llama una ley imperfecta. Es que mientras siga tan prohibido la producción, la distribución y todo, suena un tanto ilusorio, por no decir imposible o inviable, el que sí se permite el consumo, por chiquito o grande que este sea.
puesto que obtenerla de todos modos entras en las actividades que están perfectamente prohibidas. Sí, sí, Entonces es una contradicción. ¿De dónde la vas a obtener si no es a través de mercados que tienen prohibiciones? Claro, ¿No? no te dejan otra. Es parte de las leyes que estamos discutiendo, que hay una vía legítima. Por eso también se está proponiendo, entre otras cosas, el autocultivo. Pero, ¿cuál va a ser el efecto de Estados Unidos, sobre todo el de la regulación en los estados? Primero, imagínate el efecto ideológico, político, el mensaje, que mientras aquí nos estamos matando, allá en Estados Unidos, que fue el país promotor de la prohibición, regrese la marihuana por la puerta de enfrente y con legitimidad democrática, en las elecciones más vistas en el mundo. Eso, la gente va a decir, ¿y por qué? Aquí se supone que somos un país básicamente productor y de tránsito hacia Estados Unidos. ¿Qué caso tiene si allá ya la están regulando? Pero además de eso, del efecto de que la gente diga, oye, ¿qué está pasando? Aquí seguimos en guerra, nos impusieron la guerra y ahí están en el negocio. Además de eso, pues van a darse dos fenómenos evidentes. Uno, pues que va a haber una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. Si allá ya la están produciendo y de buena calidad, y ya cuando sea recreativa, pues los controles van a, obviamente va a haber mucho más sustancia, digamos, en el mercado norteamericano. Sí. ¿Qué va a pasar con esa marihuana mexicana? Pues se va a quedar aquí. Sí, y hacerla aquí. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, acabo de regresar de la frontera San Diego-Tijuana, de donde traje los contenedores de marihuana medicinal. Exacto. Y ahí se ve claramente el argumento que estás planteando. Mientras que Tijuana está en estado de guerra, con sus zonas populares en guerra, con policías todavía persiguiendo a los consumidores de marihuana por desconocimiento de la Ley General de Salud. En San Diego tú tienes a grupos, a una gran parte de la población obteniendo marihuana de manera ilegal. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que tenemos un mercado como de dos pisos. En el primer piso está la marihuana legal estadounidense, producida en los Estados Unidos. Producida en California, sobre todo en lo que ellos llaman el Triángulo Esmeralda, que son una zona en el norte de California especializada cuya economía está movida por la marihuana y que provee una serie de opciones seguras para los consumidores de marihuana medicinal y también para los consumidores de marihuana no medicinal. Mientras tanto, en el piso de abajo está la marihuana mexicana, la de los llamados cárteles mexicanos, que es mucho más barata, pero que no tiene los estándares de calidad de la marihuana legal a los que pueden acceder los consumidores. Claramente relacionado con el tipo de consumidores de uno y otro. Iba a decir que lo que falta es decir que ahora va a venir un tráfico ilegal de marihuana a Estados Unidos a México. Es lo que está pasando en Tijuana. Exacto. Bueno, hablemos de lo que se prevé en México, nada más vamos a un corte.